Bienvenidos a esta nueva clase de RDWorks. En esta clase vamos a revisar todas las opciones de posición u origen que tenemos disponibles. Empezando por la Current Point, que es la más utilizada, Current Position, que básicamente empieza a trabajar en la posición que esté en el cabezal. Es decir, este punto verde va a hacer coincidir con la punta del cabezal. Es decir, que si yo lo muevo, por ejemplo por acá, y yo acá pues le voy a dar en Start, va a empezar a trabajar en ese punto, ¿sí? Acá vemos cómo está empezando a trabajar sin ningún problema. Ahora no hay ningún material, por lo que no hay ningún problema. Le acabo de poner pausa, le pongo Stop. Bien, si es que yo muevo el cabezal y coloco un nuevo origen, no importa dónde esté el origen, lo único que importa es la posición de ese instante del cabezal, porque luego recuperar ese punto suele ser un poco complicado. Igual no interesa dónde está el dibujo. En este caso, por ejemplo, en ese punto voy a darle clic en Start y va a empezar a trabajar ahí, ¿correcto? Si yo le doy en pausa, luego le doy en Stop, y por alguna situación yo moví el cabezal, ya no puedo recuperar ese punto, ya no puedo volver a empezar en ese punto. El único punto donde puedo empezar es en el que esté actualmente el cabezal. Ya, eso es con Current Position. Siempre va a empezar a trabajar en la posición que esté en ese instante el cabezal. Vamos con el Anchor Point. El Anchor Point, en cambio, respeta el origen que hayamos seteado en el panel de nuestra máquina. En este caso, por ejemplo, yo voy a setear el origen en la parte inferior izquierda. Aquí, en este punto, voy a aplastar origen. Listo. Y si es que yo le doy en Start, va a empezar a trabajar en ese lado, ¿no? Correcto. Pausar, parar. Y lo interesante es que así yo me mueva, digamos, yo muevo el cabezal y le vuelvo a dar clic en Start, el cabezal va a regresar al último punto donde nosotros hicimos origen. Ahora le doy clic en Start y obviamente regresa al punto donde yo había establecido el origen. Esta es una de las opciones más recomendadas, porque de esta manera, si es que por alguna situación se mueve la pieza o muevo el cabezal, yo voy a poder regresar al punto inicial, a menos que pues cambie el origen, pero en términos generales siempre voy a poder iniciar desde el mismo punto, no importa si haya movido el cabezal. ¿Sí? Vuelve a regresar al mismo punto. Eso es con el Anchor Point. Si es que yo establezco un nuevo origen, por ejemplo en este caso voy a establecer un origen en la parte superior derecha, voy a colocar aquí origen, listo, y doy clic en Start, pues va a iniciar en ese punto, ¿no? Todos hacen referencia al punto verde, ¿no? El punto verde siempre va a ser donde inicia el cabezal. Sigamos con el Machine Zero. El Machine Zero es creo que el más sencillo. Básicamente empieza a trabajar siempre en la esquina superior izquierda, independientemente donde esté el cabezal, independientemente de la posición o independientemente donde hayamos puesto en el origen. Por ejemplo, ahorita voy a colocar aquí el origen y voy a dejar el cabezal más abajo. Y como está Machine Zero, el momento que yo le dé en Start, la máquina se va a ir a la esquina superior izquierda. ¿Sí? Entonces aquí no respeta ni la posición del cabezal ni el punto de origen, siempre va a empezar a trabajar en ese punto. Entonces yo voy a volver a hacer otro intento. Por ejemplo, acá dejo acá en el centro, le aplasto origen, pero cuando le doy en Start, pues siempre va a regresar al mismo punto. Siempre va a empezar en la parte de la esquina superior izquierda. Y finalmente tenemos el Absolute Coordinate, que son coordenadas absolutas, que en esta ocasión toma como referencia la posición del dibujo. ¿Qué significa? Que si yo pongo el dibujo en la parte inferior izquierda, por ejemplo, sin importar dónde esté el cabezal o dónde esté el origen, cuando yo le doy clic en Start, va a empezar en esta área. ¿Sí? Como vemos. Le doy pausa, le doy Stop. Ahí siempre se regresa al punto de origen, que en este caso está por el centro.
Voy a mover el dibujo a la parte inferior derecha y acá le vuelvo a dar Start. Y como vemos, la máquina siempre va a empezar a trabajar en la posición del gráfico. Si es que yo le pongo afuera, pues me va a salir un error. En este caso está fuera el dibujo y el momento que trato de continuar, pues acá me dice que ya está fuera del área. Si es que trabajo con otra coordenada, por ejemplo con el current position, pues ahí únicamente va a tomar la posición del cabezal y ya no vamos a tener ese error. Sí, eso es todo con respecto a los tipos de posición que tenemos. Les recomiendo trabajar con Anchor Point y recordar que siempre va a respetar el origen que tengamos en nuestro panel. ¿Sí? Cada uno de ellos tiene sus aplicaciones dependiendo del trabajo que ustedes estén haciendo, pero todas son útiles. Muchas gracias.